Iniciamos de nuevo el curso, que yo no sé si va a ser muy duradero esto de las mesas, en función de cómo vaya el tema que hoy nos trae por aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia, que están, bueno, como están siguiendo los acontecimientos, pues se agradece que se haga este esfuerzo, y dentro de un orden, pues, aunque yo vea con mascarilla, lo he hecho de la clase, vamos, o sea que sin mascarilla. Hablamos de la pandemia porque creo que es el tema de interés, no solo en Cádiz, la provincia, sino a nivel mundial, y creo que la primera mesa de debate tenía que hablar de este tema. Se plantean dos preguntas nada más, dos preguntas que son unas preguntas muy complicadas desde el punto de vista de cómo resolver los temas de saber por qué ha venido este bicho tan raro, y cuál es el futuro que nos espera cuando ahora mismo estaba escuchando en casa al doctor Simón sobre el tema de que nuevas cepas están apareciendo y cosas de ese tipo. El virus ya está mutando y está empezando a hacerse más fuerte y aparecen de nuevo contagios complicados que no saben controlar. Pero para eso tenemos a los expertos, no vamos a hacer, es que he apuntado vuestro currículum en la libreta. ¿Lo has perdido? ¿No? Un momento. En una hoja. Bueno, presentamos primero a Pilar Martínez García, es compañera, colega, socia del Ateneo, y es coordinadora de la UCI, cuidado intensivo del Hospital de Puerto Real, como sabéis. Nos acompaña también Manuel Rodríguez Iglesias. Ahí, es que es largo, pero hay que decirlo, es catedrático de microbiología por la UCA, director de la Unidad de Gestión Clínica de Microbiología del Hospital Puerta del Mar, del SAS, área de microbiología y departamento de biomedicina, biotecnología y salud pública de la UCA también. Y nuestro presidente, don José Almenara Barrio, que aparte de ser presidente es catedrático de Escuela Universitaria de Bioestadísticas, área de medicina preventiva y salud pública del departamento de biomedicina, biotecnología y salud pública de la UCA, académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y presidente de nuestro Ateneo. Las dos preguntas que yo les planteaba, que habéis visto, es ¿qué está sucediendo realmente? ¿Cuáles son las causas de esta pandemia? Son preguntas muy gruesas, pero que ellos se articulen sus 7, 8, 10 minutos cada uno, y luego si queréis pasamos ya las preguntas al público y estaremos como mucho una hora y media, que es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, si te parece, empieza don Manuel. Pues, no, ¿me acercas el micrófono? Sí. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes a todos. Para mí es no sé si se oye. ¿Se oye bien al final? No. Tiene que apretar. Pues intentaré forzar la voz. Ajá. Bien, quería decir que bueno, para mí es un placer estar aquí. El profesor Almenara me citó a esta mesa de debate y pues para mí estoy encantado de poder compartir con ustedes pues un tema que las preguntas de por sí ya son bastante, no solo amplias, sino probablemente muy difícil contestación, ¿no? Es decir, qué es lo que está sucediendo, eso sí que es una respuesta casi con matices filosóficos, y cuál es el origen, pues ahí sí puedo, si acaso, al menos dar algunas pinceladas de hechos objetivos, ¿no? que sí que podemos comentar, ¿no? Yo voy a ser muy breve, porque tal como se ha comentado aquí, lo verdaderamente interesante es el debate que pueda surgir y las preguntas. Entonces, una exposición excesivamente larga conduciría probablemente a no dejar tiempo precisamente a dudas concretas que todos ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, con respecto a qué es lo que está sucediendo y sobre todo cuál es el origen, ¿no? Yo creo que sí que todos tenemos la certeza, ¿no?, absoluta, ¿no?, puesto que siempre hay teorías más o menos rocambolescas, ¿no?, de que se trata de una infección producida por un nuevo coronavirus, ¿no? Y esto no nos debe de causar una sorpresa tan extrema, aunque digamos que mediáticamente siempre se ha comentado las posibilidades de cambios mutacionales grandes en el virus de la gripe, y todos estábamos esperando
de un año para otro una pandemia importante de una mutación mayor del virus gripal, que prácticamente ya casi le toca, ¿no? Teniendo en cuenta la temporalidad que suelen tener las mutaciones graves de gripe, y teniendo en cuenta lo abigarrado que es los virus, que son los virus gripales, ¿no? En donde hay un reservorio de virus aviares extremadamente complejo y existen unos mecanismos de recombinación perfectamente definidos, en los cuales es absolutamente, digamos que fatal que pueda llegar una mutación más o menos grave de la gripe. No sabemos si la conoceremos nosotros, pero sin duda en algún momento vendrá. Entonces quizá el hecho de que haya aparecido un coronavirus pues nos ha dejado un poco sorprendidos, ¿no? Y sin embargo no debería de ser así, ¿no? Los coronavirus son virus que están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Hay 4 coronavirus humanos que están perfectamente adaptados a nuestro organismo, y por eso la patología que produce el coronavirus humano convencional, de los cuales ya digo que hay 4 tipos reconocidos, era el resfriado común. Es decir, que todos nosotros, o muchos de nosotros, habremos sufrido probablemente infecciones por alguno de estos coronavirus, ¿no? Sin embargo, los coronavirus se caracterizan precisamente por ser virus que tienden a adaptarse a gran velocidad y por lo tanto a intercambiar hospedadores, ¿no? De manera que coronavirus que están en la naturaleza afectando a otro tipo de animales, pues pueden dar el salto de especies y pueden llegar a afectar a otras especies. Y eso lo hemos visto hace relativamente poco tiempo. En el 2003 apareció el SARS, el coronavirus del SARS. Fue muy espectacular. Verdaderamente en el 2003 ya Internet era una herramienta suficientemente desarrollada, y fue esa primera epidemia o pandemia ya, digamos, con tintes digitales, ¿no? De manera que hubo una comunicación, una transmisión del conocimiento entre los distintos científicos prácticamente en tiempo real. De manera que un nuevo coronavirus, que se detectó también en China, curiosamente, pues prácticamente en una cuestión de un mes o mes y medio estaba perfectamente descrito, estaba ya secuenciado, y mientras pues se iba difundiendo. Se difundió prácticamente a todo el mundo, pero indiscutiblemente no con las consecuencias que ha tenido este, ¿no? Unos años después, 9 años después, en el 2012, aparece el coronavirus MERS, que es el coronavirus del Oriente Medio. Ocurre algo parecido, de pronto aparecen casos justamente en Oriente Medio, y el origen primitivo del MERS puede que esté en murciélagos, como también lo puede estar el SARS del 2003, y actualmente está limitado. Hay que tener en cuenta que el MERS tiene una mortalidad del 35%, el SARS primitivo del 2003 tiene una mortalidad del 9%. Bueno, pues este es un virus bastante mortal. Lo que ocurre es que afortunadamente no se transmite bien. El animal reservorio es el camello, que bueno, es muy sugerente, ¿no? para el lugar y la descripción que hacemos del virus. Y bien, es un virus que está ahí y que eventualmente a nosotros nos solicitaban, o había que hacer diagnóstico diferencial de un posible MERS. Y unos años después, pues ahora en el 2019, como vemos, vamos de 9 años, ahora hemos pasado prácticamente a 7 años nada más, ha surgido este coronavirus. Este coronavirus surge, todos sabemos que la primera descripción es a primeros de diciembre, el primer caso, pero ya la primera serie de casos ya comunicada a la OMS es a finales de diciembre, y prácticamente en un mes, en 2 meses, se desencadena toda la información que yo creo que más o menos conocemos, ¿no? En sentido, digamos, mediático. Este coronavirus, ¿a qué se parece? Bueno, pues se parece al SARS, es decir, se parece al primero del 2003, pero es bastante diferente. Tiene, midiendo la similitud que tienen los virus, que lo hacemos básicamente por la homología, o
sea, la similitud que tiene en cuanto al número de bases, en porcentaje del número de bases de su genoma, pues tiene una similitud de poco más del 75% con el SARS y solamente un 50% con el MERS. Y lo que es muy importante, la mayor parte de esa diferencia, ese 25% de diferencia, se ha establecido precisamente en la superficie de ese coronavirus. Es decir, todos sabemos lo que es un coronavirus, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, porque constantemente lo estamos viendo, ¿no? Ese aspecto pues estrellado, pues las espículas, que son esas prolongaciones que tiene su cápside, esa espícula, la conformación de esa espícula es bastante o lo suficientemente diferente para que su comportamiento sea muy diferente al del SARS y se haya adaptado para penetrar en las células humanas con muchísima más facilidad que el SARS. Eso es lo que le ha dado una ventaja, una ganancia biológica para penetrar en células humanas a una velocidad enorme y con una capacidad de transmisión enorme. Están perfectamente reflejados los cambios que se han producido con respecto al SARS y que han hecho que justamente, incluso tiene una zona, esta proteína de la espícula tiene dos partes, S1 y S2, y hay una zona como de bisagra que es clave para que pueda ser escindida por enzimas de nuestro organismo y es muy sensible a esa decisión y facilita mucho la introducción en la célula. Pero bueno, este virus no viene del SARS, es decir, no ha evolucionado a partir del SARS con total seguridad. ¿Cuál es el origen, por lo tanto? Lo más parecido que se ha visto han sido, de nuevo, virus de murciélago. Hay virus de murciélago que de la zona cercana a donde se han aislado los primeros casos, que tienen una homología de un 97, un 98. O sea que es extremadamente parecido a esos virus de murciélago. Por lo tanto, sabemos que es un virus de murciélago que se ha adaptado, hemos tenido la mala fortuna de que se ha adaptado a las células humanas y penetra rápidamente y puede desarrollar una infección con mucha rapidez. Es un virus que muta, entonces es un virus, pues los coronavirus tienen una capacidad de mutación alta, relativamente alta para lo que son, para lo que es un virus normal. Todos los virus ARN viran con más facilidad que mutan con más facilidad que los ADN, pero tampoco es una mutación como puede hacer HIV o como puede ser hepatitis C o como podría hacer el virus de la gripe, que cuando muta de verdad, es decir, es que cambia completamente el virus, ¿no? Pero sí que es un virus que tiene una gran capacidad de adaptación, que en definitiva es lo que conlleva la mutación. Y eso es lo que hace que los coronavirus salten de hospedadores con mucha facilidad. Y efectivamente este virus ha mutado y como han salido noticias hace nada, efectivamente está mutando ligeramente. El estudio este que se ha publicado en Suiza, que lleva datos españoles, nosotros estamos participando en ese consorcio en donde se secuencian estas cepas, y es cierto que cepas de este verano pues hay cambios importantes, cambios notables en cuanto a porcentaje, que no se conoce todavía cuáles son las consecuencias en la secuencia del virus. Pero de cualquier manera, incluso ya antes, los virus que estaban en España tenían ciertos cambios. Lo que pueden suponer estas mutaciones todavía no se sabe en realidad. Pero, con riesgo de equivocarme, no pensemos que las mutaciones van a conducir en principio a virus más virulentos. Puede ocurrir naturalmente que sean más virulentos, pero si el coronavirus está mutando, debe de mutar para ir adaptándose al hospedador y por lo tanto, en principio, esas mutaciones tendrán a temperar el virus. Lo que ocurre es que esas adaptaciones son años, y por lo tanto estas pequeñas mutaciones, estos pequeños cambios pueden ser a peor, aunque finalmente vayan a mejor. Bien, hay muchos aspectos que podríamos tratar de la respuesta inmunológica, que es muy importante, de la respuesta, de las técnicas de diagnóstico, ¿no?
Bueno, ya por fin la PCR es la reacción en cadena polimerasa y no la proteína C reactiva solo, ¿no? Ni las peñas culturales y recreativas, ¿no? Ha habido un cambio brutal en lo que es la explosión que nosotros ya conocíamos del diagnóstico molecular, pero bueno, ahora sí que absolutamente está en la calle, ¿no? La capacidad diagnóstica que tiene la microbiología en este momento. Y no me quiero entender. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Muy bien, pues buenas tardes. Gracias por estar aquí, a todos los amigos ateneístas y público en general. Gracias, José María, por coordinar la mesa de debate tan bien como lo haces. Y, por supuesto, gracias al profesor Rodríguez Iglesias, que tan amablemente fue insinuarle que sí podía venir y él rápidamente dijo que sí, y a Pilar, por supuesto, muchas gracias, ¿no? Cuando José María me dijo el orden de intervención, pues me pareció que el orden lógico era el que estamos llevando. Es decir, primero habla el microbiólogo y nos cuenta quién es el personaje, ¿de acuerdo? Es decir, el virus. Luego habla el bioestadístico, el epidemiólogo, para decir un poco cuál es la situación en la que nos encontramos, que es bastante bien conocida. Y por último, pues habla la persona que ve a los enfermos, que está en la clínica y que nos puede comentar cuál es el impacto de la epidemia desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista asistencial. Por lo tanto, me toca comentaros un poco cómo se ve la situación desde los números, la situación desde el punto de vista de la epidemiología. Estoy yo aquí, podría estar Amelia o cualquiera de los otros médicos que se encuentran en la sala, ¿no? A día de hoy asusta un poco los datos que vemos, porque la velocidad de contagio se va incrementando por momentos. Estamos pendientes de las medidas, de que la Junta de Andalucía publique las medidas que van a tomarse, aparte de las que ya conocemos, ¿no? En la provincia de Cádiz ya estamos en el nivel de 200 casos por 100.000 habitantes, pero tenemos otras provincias en Andalucía, como Granada, que ya está en 890 por 1.000 habitantes, o Jaén, que tiene 600 por 1.000 habitantes. En la provincia de Cádiz ya tenemos más de 13 municipios que superan esos 200.000 casos por 100.000 habitantes, y Grazalema, por ejemplo, llega a los 740 casos por 100.000 habitantes. En España el número de diagnosticados es de 1.098.320 el día 26 de octubre y hoy 1.136.000. Fíjense cómo la rapidez con la que va, ¿no? Es decir, de 1.000.000 y poco a 1.136.000, pues prácticamente en un día más de declaración. Los fallecidos hemos pasado del día 26 de 35.031 a 35.400. Y en Europa ya tenemos 9.526.522 diagnosticados y hemos pasado ya la barrera de los 268.000 fallecidos. Es decir, que es una pandemia que hay que tomársela, como está claro, ¿no?, muy en serio. También me gustaría comentar algo que es el exceso de mortalidad, ¿no? Es decir, las cifras que se están manejando, pues en el mundo estamos hablando ya de diagnosticados pues más de 43 millones y de fallecidos más de 1.159.000. Y el INE, a partir de los registros, cuantifica ya un número de fallecidos en España de 60.000 personas. Es decir, que hay un exceso de mortalidad en relación con las cifras que da el Ministerio por muchas cuestiones. El Ministerio solo considera a los muertos confirmados con una prueba diagnóstica. Hay problemas también de recogida de información en cuanto al tema de las comunidades autónomas y evidentemente también un exceso de mortalidad por otras patologías que no se cuantifican como mortalidad por COVID, pero que sí que está altamente relacionado con ello. Fijaros, el exceso de mortalidad en otros países, pues en Italia es más de un 31%, en España estamos en un 24%, en Chile un 22%, en Estados un 29%,
en Alemania un 2%. Es decir, que en todos los países prácticamente cuantifican un exceso de mortalidad. Un exceso de mortalidad es comparar la mortalidad que tenemos ahora con la que se tuvo en años anteriores en los mismos meses. Y todos cuantificamos todos los países están cuantificando ese exceso de mortalidad. En definitiva, el total de muertes ya supera, ¿verdad?, en esta segunda ola, que llevamos 3 meses, supera los 6.000 fallecidos. Y prácticamente estamos sumando 150 fallecidos diarios. Es decir, es prácticamente un parte de guerra, ¿de acuerdo? Es decir, a veces se utiliza la terminología de guerra por la similitud que tienen las cifras que manejamos con las que se pueden manejar en una contienda. Las últimas semanas estamos viendo cómo los casos se están disparando, quizás incluso con un ritmo, no quizás, sino seguro con un ritmo peor que lo que teníamos en el verano, y las peores cifras se las están llevando Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Lo que está claro es que en ninguna comunidad bajan las cifras, es decir, que estamos verdaderamente en un momento de crisis sanitaria. Eso en cuanto a cuál es la situación. A mí me gustaría añadir algo más, es decir, leía en algún libro últimamente que estamos en una situación como las muñecas estas rusas, las matrioshkas, ¿no?, en el cual tenemos la pandemia, es una, después tenemos la crisis económica y después tenemos la crisis climática. Y en realidad todo está unido, todo está relacionado. Es decir, no podemos desligar las cifras que estamos viendo, las cifras que acabo de comentar, no la podemos desligar, las cifras de esa pandemia, con los otros elementos. Porque, digamos, se nos ha preguntado las causas. En la epidemiología, bueno, yo hace unos años cuando decía que me dedicaba a la epidemiología tenía que explicar qué era, ¿no? Porque como no receto, pues la gente decía, este no es médico. Ahora ya no tengo que explicarlo, ya todo el mundo sabe lo que es. Es más, todo el mundo sabe ya epidemiología, pasa como con el fútbol, ya todo el mundo, bueno, opina, ¿no? Lo que quería decir que la epidemiología es la ciencia que se encarga de evaluar la frecuencia, la distribución de las enfermedades y sus causas, ¿no? La distribución son los números, básicamente. Las causas, está claro que el microbiólogo dijo cuál es la causa, pero el comportamiento de la pandemia no depende del virus, solo y exclusivamente, no depende de las mutaciones del virus. El comportamiento de la pandemia depende del comportamiento de los humanos, ¿de acuerdo? Es decir, que eso es algo que debemos de dejar claro. Es decir, si para no contraer el SIDA se ponía una barrera que era el preservativo o la utilización de jeringas estériles, está claro que para no contraer esta enfermedad tenemos otras barreras que tenemos que utilizar. Por lo tanto, la distribución de la enfermedad, el comportamiento de la enfermedad, depende del comportamiento que tengamos los humanos ante la enfermedad. ¿De acuerdo? Eso es un tema que creo que debe de quedar claro. Claro, los humanos en general no tenemos por qué saber epidemiología ni medicina, es decir, los expertos son los que nos deben de decir, bueno, pues qué tenemos que hacer. Y ahí podemos encontrar controversias, es decir, una de las recomendaciones claras de la OMS, de las 5 recomendaciones claras que da la OMS para prevenir una pandemia de estas características, es que las autoridades tienen que dar notificaciones claras y precisas. Orden y contraorden, desorden, ¿de acuerdo? Yo no voy a entrar en criticar en ningún momento la acción política, porque las decisiones además no es de los sanitarios, la decisión se tiene que tomar en el ámbito político. Pero está claro que los políticos tienen que dar las medidas de manera clara y precisas, para que la población entienda que se tiene que poner el preservativo o que se tiene que poner la mascarilla, porque si no lo hacemos, pues vamos a tener problemas. Los problemas van a seguir continuando. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, que por un lado tenemos las cifras, es muy aburrido hablar de cifras, a mí me gusta, pero es aburrido hablar de cifras, pero la cifra lo que nos dice ahora mismo es que la cosa va a una velocidad rápida. Y la cosa va a una velocidad rápida porque algo no estamos haciendo bien o no hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Y luego están las medidas, es decir, bueno, pues las medidas son las que son, no tenemos otras.
Las medidas las aprendimos en 1918, es decir, las medidas que estamos utilizando es las que han estudiado los historiadores de la medicina, que ya se utilizaban en la epidemia de gripe de 1918. El concepto de distancia social no es un concepto nuevo, es un concepto que ya aparece en la literatura en 1918. El concepto de la barrera, esto es una barrera, pues es un concepto también que viene de aquellos tiempos e incluso anteriores. En definitiva, por lo tanto, esa distribución de la enfermedad depende más que del virus, que depende del virus, lógicamente, es la causa necesaria, pero también depende de cómo nos comportemos los humanos, es decir, la distribución de la enfermedad dependerá de nuestro comportamiento. Pero ojo, es más complicado que todo eso, depende de nuestro comportamiento actual, del comportamiento que hemos tenido, es decir, del comportamiento histórico que han tenido las sociedades, también depende la situación en la que nos encontramos ahora. El concepto de las muñecas rusas me vuelve otra vez a la cabeza, es decir, está claro que tenemos una pandemia, pero también tenemos una crisis económica, o venimos de una crisis económica, y tenemos una crisis ambiental. Todo contribuye a cómo se está comportando la epidemia, porque es mentira eso que dicen que el virus no entiende de fronteras ni de clase. No, es mentira. El virus sí entiende de fronteras y de clase. No todos los países tienen las mismas cifras, pero dentro de los países no todas las clases sociales padecen la enfermedad de la misma manera. Es decir, el concepto de desigualdad social también se ve en este tipo de situaciones, pandémicas. Si en Cádiz hay diferente distribución de la mortalidad por barrio, también vamos a ver cómo existe una diferencia en cuanto a padecer la enfermedad por clase social y por edad. Lo estamos viendo, es decir, qué está pasando en la residencia de los mayores, qué está pasando en las personas con una edad determinada. Es decir, el virus sí entiende, no entiende de cómo se distribuye, pero sí está afectando de manera diferente a las clases sociales, a los países y a las edades. Y no me quiero interponer mucho. ¿Vale? Muchas gracias, presidente. Bueno, pues en primer lugar también quería dar las gracias por la invitación a formar parte de esta mesa redonda. Gracias, José María, y por encontrarme con Manolo, que hemos sido compañeros del curso y compañeros de trabajo durante mucho tiempo, y a que le los hago un especial cariño, ¿verdad? Bueno, pues yo soy soy simplemente clínica. Entonces, les voy a contar mi experiencia desde la clínica, desde el frente, desde qué es lo que nos encontramos. Soy intensivista, pero voy a hacer un poquito de repaso de qué es lo que le está pasando al paciente y qué le ha pasado un poco al sistema sanitario en este periodo. Primero, es verdad que es una enfermedad que afecta a muchas personas, pero que entre el 40-50% vienen a ser totalmente asintomáticas. No está claro que la persona portadora asintomática sea contagiosa o no sea contagiosa. Eso no está claro, ¿vale? Quiere decir que si uno es PCR positivo y no tiene síntomas, ojo, que puede ser contagioso, porque no está todavía claro. Vamos con el porcentaje siguiente. De este 50% que nos queda, sobre un 30-35% tienen una enfermedad leve que puede ser desde nada, 2 estornudos y prácticamente nada más, a tener un cuadro catarral, a tener un cuadro gripal, a tener ya cierto grado de dificultad respiratoria, a tener a lo mejor lesiones cutáneas o lesiones dermatológicas muy parecidas a las que se tienen a las de los sabañones, ¿no? Y entonces, fiebre. Fiebre, pueden perder el olor, pueden perder la sensación de gusto, que luego se suele recuperar, aunque hay veces que hasta ahora puede ser que algunos no lo hayan recuperado. Y también puede cursar con diarrea, pero síntomas que podemos llamar leves porque se pueden controlar en casa. Se controla en su casa con su paracetamol, poca cosa más. Hay que, un tratamiento sintomático. Puede ser que el paciente mejore, se recupere, a veces con mialgia, a veces con mucho cansancio, pero bueno, se termina recuperando, o puede ser que siga avanzando la enfermedad.
En esta primera fase, que puede durar unos 7-10 días, es altamente contagioso. Es la fase en que más contagioso, que más puede contagiar. Por eso le dicen, quédese en casa, pero aíslese, confínese, métese en la habitación y todo el que se vaya a acercar a él, pues que vaya protegido. Si el paciente va mal, empieza ya con dificultad respiratoria, cansándose al mínimo esfuerzo, ya debe acudir al hospital, porque lo más probable es que ya este virus haya afectado a los pulmones y haya empezado a desarrollar una neumonía. Esto pasa también en la gripe. Si esta neumonía es un poco... cuando va al hospital le harán una radiografía, le miran la saturación de oxígeno en la sangre y según cómo esté lo devuelven a casa o lo dejan ingresado. Perdón, el mío. Apagado, perdón, el mío. Bueno, lo dejan ingresado y ya se le empieza a aportar oxígeno. Y si el paciente puede ser que se estabilice o bien que vaya todavía a peor. Y si va a peor es ya cuando nos llaman a nosotros. Ya es cuando pasa la UCI. Pasa la UCI aproximadamente un 5% de los pacientes que tienen síntomas. Bien, esto no tendría a lo mejor más que hablar, no tendríamos más que hablar, sino porque... Iba a comentar que en esta última fase ya no es el daño del virus el que está afectando al pulmón, que también, sino la respuesta del organismo la que está haciendo mayor daño en el pulmón. Vamos a ver, el incendio ha llegado, pero más daño han hecho los bomberos. Mi organismo responde con tanta virulencia a este virus que me está apareciendo que para intentar acabar con él, que está dañando el pulmón. Y eso es lo que puede terminar con la vida del paciente. Igual que las otras enfermedades autoinmunes que hay. ¿Bien? El paciente que llega a UCI suele ser entre un 2 y un 5% de los pacientes hospitalizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se bloquea el sistema sanitario? Porque estamos hablando de la ley de los grandes números. Si resulta que hay una contagiosidad muy alta, el 30% van a ocupar las camas hospitalarias, pues se han acabado camas hospitalarias para el resto de las patologías que haya en el hospital. Y si van a ingresar en UCI un 5%, un 2 o un 5% de los pacientes que se han puesto malitos, y camas hospitalarias en Andalucía hay 600, entre 600 y 700 para toda Andalucía, se acaban las unidades de cuidado intensivo y tenemos que echar mano porque en este mismo tiempo hay pacientes que están infartando, que necesitan una UCI, pacientes que están perforados, que necesitan una UCI, pacientes sépticos que necesitan una UCI. ¿Y dónde se atienden? Se colapsa el sistema sanitario con los pacientes que no necesitan UCI, sino que necesitan hospitalización, y se colapsan las unidades de cuidado intensivo porque estos pacientes lo ocupan todo. ¿Y qué pasa con los demás? Durante la primera ola, que las personas estaban confinadas, nosotros teníamos abiertas dos unidades, vamos a llamarla una COVID y otra no COVID. No llegaban pacientes, las urgencias estaban paradas, no había nadie en urgencias. Y cuando llegaba alguien, qué malo llegaba, que ya era muy difícil volver a traer. Bueno, esta es la situación que tenemos. Ahora, gracias a Dios, están llegando y estamos duplicando. La Consejería de Sanidad, allá por el mes de julio, nos dijo que teníamos que duplicar las unidades de cuidado intensivo. De la noche a la mañana había que duplicar las unidades de cuidado intensivo. Tenemos más camas de cuidado intensivo, pero no tenemos más personal. No hay intensivistas, no hay enfermeros formados. Nos han dotado con mucho material. Aparataje que yo en la vida me podía imaginar que podíamos tener en la unidad, de última generación. Pero seguimos sin tener personal. Seguimos sin tener personal. ¿Y qué pasa? Que es que un intensivista son 5 años de formación. 6 años de especialidad, 6 años de carrera, 1 año de preparación del MIR y 5 años de formación. Y no se pueden sacar de la noche a la mañana. Nos han estado ayudando anestesistas y nos han estado ayudando, pero el peso pues lo hemos estado llevando como hemos podido. ¿Qué hacemos? ¿Con qué estamos tratando a estos pacientes?
Pues en un principio, allá por el mes de marzo, abril, estamos ante una enfermedad desconocida y el Ministerio de Sanidad nos daba unas pautas de tratamiento. Utilizar tal antiviral en la primera fase, en la que digo que hay la carga viral muy alta, pues si conseguimos frenar en la primera fase, no pasará a la segunda y no se nos pasará a los hospitales. Y nos dieron una lista de medicamentos que podíamos utilizar. De los medicamentos que podíamos utilizar, en el mes de junio salió un estudio con un nombre muy bonito, Solidarity, que nos decía que de los que habíamos utilizado, pues si dejábamos solamente los corticoides no pasaba nada, que los demás podíamos dejar de utilizarlos, ¿vale? Los corticoides, medicamento barato, todo el mundo creo que alguna vez habrá tomado algo, pues llegan a disminuir la mortalidad en entre un 17 y un 20% de los pacientes más graves. En los pacientes menos graves no hace nada. Más adelante, hace muy poquito, a principios del mes de octubre, salió otro estudio, recuperación, que ya nos decía que un medicamento que, por cierto, Trump había dicho que todo el remdesivir que se produjera en Estados Unidos iba a ser para los americanos, porque eso iba a ser la panacea, nada. El remdesivir disminuye la estancia hospitalaria en 5 días. Bienvenidos sean, cuando tenemos las unidades copadas y los hospitales copados 5 días es mucho tiempo, porque quiero decir que estos pacientes son, sobre todo cuando están en UCI, de muy larga estancia. Nosotros hemos llegado a tener hasta 3 meses de estancia en la unidad y quedan colapsadas. Bueno, entonces ahora mismo ¿con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado con corticoides, con remdesivir, porque son 5 días y bienvenido sea, y oxígeno, todo el oxígeno que necesita. Bien. Y ahora vienen, nos asomamos, bueno, las vacunas, yo todavía tengo muy poca esperanza en la vacuna, porque para que sea, no sé lo que pensarían mis compañeros, porque para que sea totalmente fiable necesitará una serie de pruebas, de ensayos, de pasos, que yo creo que todavía faltarán. Creo que hay que tener quizá un poquito más de esperanza en tratamientos que frenen el paso de la fase 1 a la fase 2 o de la fase 2 a la fase 3. Por eso es por lo que se están utilizando medicamentos que ya teníamos en el arsenal. El remdesivir famoso se estuvo utilizando frente al ébola. Los otros, como el Caleza, se estuvo utilizando en el SIDA. Han dado pocos resultados, pero por ahí van la línea de investigación, igual que con los anticuerpos monoclonales, o sea, sustancias que van a disminuir la respuesta tan grave que tiene el organismo frente a la enfermedad. Entonces, quizá esa sea otra línea, está siendo ahora otra línea de investigación para intentar frenar el desarrollo de la enfermedad. Y sobre todo hace falta, aparte de la vacuna cuando llegue, de estos medicamentos que están en desarrollo, que yo ya digo que pienso que lo más fácil será utilizar de los que podamos encontrar de los que ya tenemos, para que no tengan que empezar otra vez con mucho ensayo y mucho tiempo. Y mientras tanto, lo único que nos queda es la responsabilidad individual de cada persona, porque esto es algo que tenemos que, en la primera ola decíamos, algo que tenemos que luchar entre todos y que sacar entre todos adelante. Pues sí, entre todos y cada uno siendo un poquito responsable. Y esta es lo que puedo comentar. Bien, yo antes de pasar la palabra al público haría una tercera respuesta. Sé que nadie es adivino y no voy a decir adivinanza, pero tal como está la circunstancia, habría que establecer un criterio de que largo me lo fijáis todavía. Yo creo que sí. Coincidimos, totalmente. La mascarilla vamos a tener que durante mucho tiempo. Pensábamos en marzo que esto, cuando venga el verano con el calor, se va, y esa historia que va, ha cogido bulla y ha cogido carrerilla. Ha cogido velocidad y parece que no. Y ahora tenemos que se una al virus de la gripe de invierno y nos debilite más todavía, ¿no? Yo creo que el virus de la gripe, yo no sé, ¿tú qué piensas? ¿Que no vamos a tener...? Sí, efectivamente, y además que jugamos con la ventaja, del conocimiento de lo que ha sido la gripe en el hemisferio austral, ¿no? Entonces, se ha visto claramente, ¿no? La gripe ha sido la epidemia de gripe con menos casos en todos los registros históricos, y eso tiene su buena parte
parte del sentido, ¿no? Lo que se ha demostrado es que las medidas de protección que en la población se toman son muy adecuadas para protegerse de virus respiratorios, y entre ellos la gripe. Y por otra parte, bueno, esas medidas de protección, si se toman frente a la gripe, deberían de ser igual de eficaces que frente al coronavirus. Y ahí hay una paradoja, ¿no? Es decir, Argentina está por encima del 1.000.000 de casos y sin embargo tiene poquísimos casos de gripe, ¿no? Eso lo que nos debe hacer pensar es que debe de existir, bueno, con seguridad existe, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay registros, digamos, detallados, ¿no?, de cuál es el nivel de protección del grupo que tenemos frente a la gripe. Pero sí que intuitivamente lo sabemos, ¿no? Todos los inviernos hay casos de gripe. Nosotros no estábamos protegidos y la mayoría de nosotros no pillábamos gripe. Y es porque tenemos anticuerpos de gripe. No solo porque nos hayamos vacunado durante años sucesivos con vacunas, sino que nos hemos vacunado, entre comillas, durante muchos años con los enfermos, los pacientes de gripe que hemos tenido cercanos, ¿no? Entonces tenemos una inmunidad importante frente a la gripe, que no quita que haya personas que naturalmente desarrollen una infección, pero que naturalmente desde el punto de vista poblacional pues hace que las diferencias sean radicalmente diferentes. Al contrario del coronavirus, que estamos absolutamente desnudos frente a la infección por este coronavirus. Y por eso basta con que haya esos comportamientos en los cuales las medidas de protección se relajan, para que de manera inmediata pues ese virus se transmita a una velocidad de reacción, como ocurriría con un virus de la gripe con cambios mayores frente a los cuales no tuviéramos defensa. Y yo creo que efectivamente la gripe, que se tenía mucho miedo, no está mal meter un poquito de miedo, pero afortunadamente yo creo que no va a ser el mayor problema. Muy bien. Bueno, pasamos la voz al público. Si apetece alguna pregunta. Hombre, estamos en plena pandemia y yo creo que la sociedad somos culpables del curso que está tomando. Estamos aprendiendo mucho, ya la gente sabe lo que es un epidemiólogo y todo ve la figura. Un epidemiólogo ve la figura de Fernando Simón. Ve un bacteriólogo que sabía que era un tío que se dedica a ver los bichos por el microscopio. Y la gente, como somos 42 millones de políticos, 42 millones de epidemiólogos y de entrenadores de fútbol. Eso es España. Pero la sociedad es culpable porque mira que desde la primera oleada, por activa y por pasiva, se está remarcando la distancia social, mascarilla como barrera, gel hidroalcohólico. Y eso no se cumple. Ahora con lo que comenté antes del track, que deja la moto allí en Canalejas y viniendo para acá, gente sin mascarilla. Y no son chavalitos de 3 o 4 años. O las que la llevan en el cogote. Y no somos conscientes de dónde estamos metidos. Y es cierto porque ahora la gente ya llevan meses escuchando hablar de los indicadores de ocupación de las camas de UCI, pero hay un indicador que no ha salido, que no se maneja, que es el contagio de la población general en su casa. La primera oleada, la mortalidad ocurrió en mayores de 70 años, por la pluripatología y la fragilidad. En la segunda oleada, en junio, julio, la incidencia cayó a edades de 25 años, de edad media, asintomático, por suerte. Pero claro, ya no estamos en junio, ya estamos a mitad de octubre para noviembre. Va entrando el otoño, vamos entrando en las curvas epidemiológicas normalmente para llegar a la tercera, cuarta de enero, donde la gripe repuntaba siempre. Y la mortalidad está empezando a subir a 150 por día aproximadamente aquí en España. Y como tú decías bien antes, Pepe, la instrucción de la OMS es que a la población civil hay que darle instrucciones claras. El cachondeo de Madrid, desde mi punto de vista como ciudadano y como facultativo, es impresentable. Y lo digo públicamente, y lo llevo diciendo 2 días. Es impresentable. Yo tengo 2 hijos viviendo en Madrid y me llaman, papá, ¿qué hago? ¿Bajo o no bajo? Digo, ni se te ocurra. Porque tengo 2 hijos viviendo en Madrid y la información de los políticos es impresentable. Entonces, la información tiene que ser muy clara. Y si tenemos distancia social, mascarilla, gel hidroalcohólico, cuando llegas a tu casa te lavas las manos, igual que cuando cogemos a los niños les enseñamos a cepillarse los dientes cuando son pequeños. Y eso tenemos que reiterar. Y ahora pregunto,
¿Quién cuando ha llegado al despacho ha cogido la solución de hidrogel y ha limpiado el teclado y el ratón? El teléfono. Y el móvil. Hagamos un acto de contrición. Vamos a ser sensatos y honestos. Porque estamos saliendo y entrando. Cuando nos peguen el cerrojazo y nos obliguen al confinamiento domiciliario, pondremos el grito en el cielo. Pero vamos a ser sensatos. A 150 muertos diarios. Creciendo los infectados positivos por PCR. Con los hospitales, en los informativos de mediodía de media general, que estaban llegando al 60% y la ocupación estaba rondando ya, superando el 50% de las camas UCI, y estamos a 29 de octubre, es que estamos llegando otra vez al colapso para volver a abrir otro IFECA y ver a los militares montando hospitales de campaña. Tenemos que ser sensatos y hacer un acto de reflexión y entre todos distribuir esa instrucción. Y ahora, paso a otra parte. Los mayores en la residencia de ancianos es un problemón tremendo. Yo estoy llevando una residencia de ancianos con 120 camas y ya he puesto en marcha un tema porque en la literatura sale un residente que está en aislamiento 14 días con su polipatología, sus alteraciones cognitivas, después de encerrar a un mayor 14 días por orden de la autoridad sanitaria. No os podéis imaginar para un señor de 80, 90, 100 años lo que es tenerlo metido en una habitación 14 días. Imaginaros que tenéis 20 años más y que viene un tío hecho de blanco o de amarillo con el mono y te dice: Pepe, 14 días aislado. Y luego valorarlo, sacarlo. Por suerte no se me ha muerto ninguno, toca madera, de los que he tenido. Pero he puesto en marcha un estudio para ver la afectación cognitiva tras 14 días de aislamiento, en su domicilio, en su casa. El problemón que es, porque además la familia no puede. Eso de verlo con los abrazos, los plásticos, está totalmente, vamos, fuera de lugar. Pero imaginaros el problema sociofamiliar, que te llama un tío de la residencia y dicen que tu padre es positivo en el control de esta semana y que pasa 14 días de aislamiento. ¿Y qué está haciendo nuestro sistema? La medicalización que habéis escuchado de algunas residencias, la del Puerto Luz, hace un mes, medicalizada. Mandar a un médico de primaria, a un enfermero de atención primaria y a un internista como consultor. Eso es la medicalización de una residencia de ancianos, señores. Eso es, para los que somos clínicos, es impresentable. Impresentable. La granja está medicalizada. La compañera que está en la granja, yo creo que como Forge, el chiste de Forge, tiene 40 brazos a la pobre. Y le han mandado un médico de primaria, un enfermero de primaria y un internista del hospital como referente. Eso es medicalizar una residencia de ancianos que tiene 125 residentes. Y van los pobres con todo el bajón con 4 muertos. Es que es un problema social, pero un problema de las administraciones por un lado y por otro. Ahora, por suerte, ya no hay problema de abastecimiento de EPIs, como tuvimos en la primera generación. ¿Sabéis cuánto vale una caja de 100 guantes de las cajitas que tenemos en los medios y en la residencia? 14 euros más el IVA. El chino se está forrando. ¿Sabéis cuánto vale un EPI de estos que salen en las imágenes de televisión, que van con la rayita azul, que nos lo ponemos? No sabéis lo que se suda ahí dentro, ¿eh? ¿Sabéis cuánto vale un EPI de eso? 12 euros más IVA. ¿Cuánto de eso gastamos en el mundo sanitario? Porque cada vez que te entra y sale te tienes que cambiar. O sea, se está invirtiendo miles de millones, totalmente cierto. El chino se está frotando las manos. Pero vamos a ser sensatos, se está haciendo una inversión potente. Te dotan de aparataje del último catálogo. Que tú ni jamás llevabas pidiendo 15 años algún aparato y te decían que no, que no, que no. Y a ti te pasará igual también en micro. Y ahora, o sea, se está invirtiendo. Pero vamos a ser conscientes, por un lado, de dar instrucciones claras a la ciudadanía y vamos a ser conscientes como ciudadanos que somos. Como ciudadanos que somos. Entonces, esto es un problema que nos va a llegar todo y vamos a ver cómo llegamos a mayo. Es una reflexión grande, pero que desde primaria y desde residencia, porque no somos conscientes de lo que tenemos. También hubo un momento en que se cortó el hilo
que unía primaria con residencia. Y entonces ahí está lo que tenemos en la residencia ahora mismo. De aquellos barros todos lodos, ¿no? Como dice el refrán, de aquellos barros todos lodos. Gracias. Carolina, por favor. Perdón por la extensión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestras explicaciones y creo que nos han aclarado muchas cosas. Hay un tema que creo que es primordial y lo voy a decir con la palabra exacta, el cachondeo de las mascarillas. Si eso es uno de el elemento más importante, ¿cómo es posible que no se haya clarificado y que no se haya tomado una decisión de un tipo de mascarilla que verdaderamente sea fiable? Pero aparte de eso, yo creo que hay un problema también, y es que el uso por los ciudadanos, y yo creo que también puedo meter la pata, de las mascarillas no es el idóneo. Porque las mascarillas que ven, las azules de la farmacia, las que llevamos, ¿quién lleva el control de cuánto tiempo te la puedes poner y cuánto tiempo sirve o no? Las de quirúrgica que lleva, por ejemplo, Moncho. ¿Cada cuánto tiempo hay que desinfectarla, lavarla y prepararla? Etcétera, etcétera. Las de tejido, todo el mundo muy bonito porque queremos ponernos aquí igual que el traje, que la blusa y que el no sé qué. Las mascarillas de tejido, ¿cada cuánto tiempo hay que lavarlas? ¿Se lavan verdaderamente o no se lavan? Eso solo no sirve, hay que poner un filtro. ¿Se pone ese filtro o no se pone ese filtro? Ese control es imposible de llevarlo y creo que es un elemento totalmente primordial, porque si estamos hablando que uno de los temas que más seguridad nos da es el ponernos una mascarilla, ya en ese punto ya estamos fallando. Mi punto de vista es ese. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo creo que tienes toda la razón, Carolina, es decir, vuelvo al discurso inicial con el que empecé. Es decir, la OMS la directora general de Salud Pública de la OMS da solamente 5 puntos clave para poder controlar, para poder atajar de alguna manera una pandemia de estas características. Y uno de los puntos, lo leo literalmente, dar instrucciones claras a los ciudadanos para generar confianza en las medidas que se aplican. Pero lo que tú dices, es decir, se habla de muchas cosas, pero de las 4 medidas que se aplican, al final no se dan las medidas claras. Es decir, yo no te sabría ni explicar tampoco cuáles son las medidas claras en cuanto a las mascarillas, porque hay controversia en ese sentido. Ahí topamos con otro problema que creo que es bastante importante que lo pongamos encima de la mesa. Y ese problema atañe básicamente a los científicos o a la gente que trabajamos en la universidad y que trabajamos en ciencia. Es decir, se ha terminado por acuñar un término que es el de ciencia express. Es decir, la avalancha de comunicación científica y de investigación científica, eso es imposible de procesar. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en una dinámica que el que no publica no prospera. Entonces todo el mundo quiere publicar, todo el mundo quiere ser el primero. Y con esto, con el tema de la pandemia, eso se ha puesto de evidencia de una manera brutal. Es decir, hoy salía que es bueno A, mañana decían que no era bueno A, se han llegado a publicar trabajos, a colgar trabajos en la red sin la revisión por pares, que es la revisión que habitualmente se debe hacer en una revista científica seria. Hoy la hidroxicloroquina era un fármaco maravilloso y luego Lancet decía que no, pero el trabajo con el que Lancet decía que no también tenía fallos metodológicos. Es decir, hemos entrado, y ahí tenemos la culpa quizás todos, hemos entrado en un marasmo de información, desinformación, de ciencia express, que va siendo muy difícil encontrar cuáles son las pautas que verdaderamente son útiles. Por eso yo creo que las ideas claras que se han escrito, como te decía antes, desde la OMS, son transparentes. Y que cada uno cuando las lea piense lo que ha ocurrido. Dice, la primera, manejar adecuadamente a los pacientes en los hospitales y en los servicios sanitarios. Pues empezamos que no sabíamos manejarlo, pero no porque no se sabía lo que se tenía delante. Y ahí se perdió un tiempo. Se perdió un tiempo en el manejo de los pacientes,
pero también los profesionales sanitarios han pagado en su cuerpo ese tema, en su vida, de los profesionales sanitarios que han fallecido. Luego dice que hay que lavarse frecuentemente las manos, lo que tú decías, Javier, es decir, lo cumplimos, no lo cumplimos, pero es un requisito. Ventilar los espacios cerrados, dar instrucciones claras y luego tener, que no lo teníamos, tener un sistema de información epidemiológico único. Y nosotros no tenemos un sistema de información epidemiológico único. Con lo cual tenemos 15 o 16 o 17 sistemas de información, con lo cual es que no se puede bregar con la información de esa manera. Pero luego no es solamente el tener datos buenos, luego hay que tener gente inteligente que sepa leer los datos. Eso es otro punto. Y luego el último punto que ellos señalan y que me parece aquí también muy importante es que hay que cuidar a los profesionales sanitarios y sus condiciones laborales. Invertir en ellos es una inversión muy eficaz. Eso no lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo en todo el país. Tengo prohibido poner un mensaje que me ha llegado aquí. Pero se te ponen los dedos, la piel de gallina cuando tú escuchas a un profesional que acaba de hacer una guardia de 24 horas, que sabe que la va a tener que volver a hacer, y que le está diciendo a su jefe que lleva 4 años y que lo que le dan es un contrato de 15 días, que por favor se lo den de 6 meses, y es un adjunto que lleva 4 años trabajando en un servicio de urgencia. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Es decir, el sistema no puede flaquear por donde no puede flaquear. Y no puede flaquear pues, con los profesionales que están metidos en la trinchera. Es decir, ahora une todo eso, une toda esa maraña, une la ciencia express, el no tener un sistema de información único y el como tratamos a los profesionales sanitarios, mételo en una coctelera y aquí tenemos los resultados que tenemos. Es decir, es el virus, sí, yo estoy de acuerdo con él, pero el mantenimiento de la epidemia y cómo se distribuye la epidemia no es el virus, es cómo nos comportamos y cómo manejamos la situación. Bueno, yo estoy escuchando a todos y yo, de formación profesional, yo creo que uno de los motivos importantes que nos lleva a esto es que ahora yo no he escuchado más hablar de la palabra salud pública como ahora. Nadie le ha hecho, con perdón, ni puñetero caso en la vida a la salud pública, ni en España, ni en el mundo mundial, ni a la medicina preventiva. Es cuestión de todo lo que estamos hablando, de conducta, de educación. Sí, pero esto es, Pilar, como yo le pongo a los alumnos el ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a que haya un precipicio y debajo del precipicio construir hospitales de alta tecnología, cuando lo más inteligente es vallar el precipicio para que la gente no se caiga. Entonces, si la gente está educada, si nosotros tenemos unas medidas claras, si tenemos expertos y especialistas adecuados, que estén bien formados, bien remunerados y unidos con una estadística y con un control epidemiológico y con unas medidas claras de lo que hay que hacer, pero no ahora que hay pandemia, sino de toda la vida de Dios. Igual que cuando somos chiquititos nos enseñan a lavarnos los dientes o lavarnos las manos. Unas pautas de comportamiento. Y para educar sanitariamente hay que educar antes, que yo siempre lo digo. Tú no puedes educar sanitariamente si la gente antes no está educada. Tú educarías en hábitos, en costumbres, en saber medidas, porque efectivamente hay virus, el tropismo, los cambios climáticos, las nuevas cosas que van surgiendo. Pero si hay una unificación de criterios, de medidas, instrucciones comunes y educación entre toda la gente, eso se puede llevar y se puede solventar. Lo que no puede ser es que la gente... Yo tengo un amigo que es profesor en un instituto y dice que los niños van con bolillas, como ha dicho Carolina, en las mascarillas, la gente no sea consciente, porque no hay una educación, porque no hay una unificación de criterios, porque nunca se ha preocupado a nadie
de darle valor a lo que es la salud pública, a lo cómo se debe de instruir a la población, qué medidas preventivas en todos los ámbitos, en los mayores, en los jóvenes, en todo esto. Entonces, ahora no se puede de la noche a la mañana, parece que estamos improvisando. Vamos a probar si ahora hacemos esto. No, mañana, porque mi hija también es médico y dice, mamá, cada día hay un protocolo en atención primaria, ella está en atención primaria. Hoy es un protocolo, mañana viene y sacan otro protocolo. Y ahora, como esto parece que no, vamos a inventarnos esto y ahora esto. Así no se puede funcionar. Entonces, no hay que poner los hospitales de alta tecnología, hay que vallar. Y eso se hace para la prevención de que pueda haber, como dice Manolo, dentro de X años, porque habrá variaciones antigénicas mayores en la gripe o no sé qué, no vamos a esperar a que venga la pandemia, tendremos que hacer algo antes, o no vamos a esperar. Es lo mismo que decir, no vamos a actuar cuando las cardiovasculares estén, vamos a que la gente no fume, no esté gordita, coma bien, haga ejercicio para que no haya cardiovasculares. Esa es mi opinión. Y una ley de salud pública guardada en el cajón desde el 2011. Pues claro, pero por eso, Pepe, te estoy diciendo que yo ahora es que me da hasta coraje cuando a todas las horas del día se está hablando de salud pública, salud pública, salud pública. Y yo cuando decía que era profesora de salud pública me miraba como diciendo, bueno, ¿y esta qué se dedicará? Como tú has dicho con los epidemiólogos. ¿Y esta qué hará de salud pública? Pues nada, cosas celestiales. Pues mira, no son cosas celestiales, ahora lo estamos viendo. Es que esto ha cambiado, nos ha hecho cambiar un poco el concepto de la sanidad, ¿no? Quizás se está enfocando más, o se deba enfocar más en la prevención, en la primera fase de la prevención antes que, y será la única manera de despejar los hospitales. Eso está muy politizada la enfermedad. Le pide 3 palabras, Moncho, señor, y luego Antonio. Moncho. Bueno, a ver si me oís, porque vemos que no nos quitamos la mascarilla, hacemos bien. Hacemos bien. Yo quiero primero decir que somos, algunos de nosotros, pues soldados de la calle, o sea, somos sociedad civil que estamos asombrados con lo que está pasando. Gente que tiene los tacos de almanaque que van conmigo de la mano porque tienen los mismos que yo, que son 85, nos quedamos asombrados del despiste que tenemos como ciudadanos. Yo tengo un despiste de esa manera en el pleito o en la testamentaría o en la separación y me tienen que echar al colegio, del colegio de abogados me refiero. Bien, ¿y qué está pasando? Yo quiero aportar alguna idea de lo que estamos sufriendo. La gente de mayor responsabilidad, la gente, el ciudadano, el padre de familia, de más estudios o de más educación. Esta gente estamos sufriendo muchísimo. O sea, hay una situación de tensión en la vida diaria, de tensión realmente viendo qué responsabilidad estamos teniendo cada uno de nosotros. Hago un paréntesis ahí, ha habido una subida de aprecio y de agradecimiento del pueblo a los sanitarios. Ha habido esa reacción absolutamente merecida y absolutamente correspondida de alguna manera. No sé cómo se está eso ahora mismo, porque veo que la ciudadanía no está dirigida. La ciudadanía no está dirigida. En las grandes ideas, bueno, termino con ese introito. Y por lo tanto yo quiero dejar constancia del agradecimiento a los sanitarios que estáis dando un testimonio de los mejores héroes de la patria durante todos los siglos. Realmente la reacción del sanitario me parece que es impresionante. Y por lo tanto hay una conciencia en mucha gente del agradecimiento. Por contra, hay un sufrimiento permanente de la respuesta administrativa y técnica de la propia sociedad, de la propia sanidad
pública, de la propia sanidad pública. En este tema yo no sé si la gente está recurriendo a la sanidad privada, como el que va a operarse de próstata o como el que va a operarse de lo que fuese, ¿no? Yo creo que aquí la gente no tiene otro enganche más que la sanidad pública. ¿A dónde va a ir a parar? ¿Dónde está? Empiezan ya la medicina privada a tener una respuesta igual. ¿Por qué? Porque al final todos estamos colgados del mismo sentido. Aquí hay un problema gravísimo de autoridad. Hay un problema gravísimo de autoridad. El pueblo entero sufre tener unos muy malos directivos. Muy malos, porque nos traen locos. Aparece después otro fantasma tremendo, y es ver cómo en los medios, en la prensa, y sobre todo el puñetero telefonillo con las comunicaciones, hay todo un montón de gente que no cree en esta situación. No lo cree. Sino que dicen, y lo dicen con catedráticos, con profesionales de primer orden, gente que escribe y que dice que todo esto estaba previsto, que hay todo detrás un grupo de gente de grandes dineros, de grandes posibilidades, que están cambiando el mundo para ellos, etc. Y esto lo están diciendo gente que dice, bueno, ¿y cómo se dice estas cosas tan así? Pues sepáis que la gente que estamos, de alguna manera, respondiendo del barrio, de la calle, de la familia, cuando es tan numerosa como en nuestro caso, nos vemos todos los días atacados, no solo por la respuesta o por las indicaciones de cómo vamos a ir contra la mascarilla, la dispensa de manos, las distancias, por una parte, pero por otra parte estamos viendo que nos machacan constantemente, es decir, no hay nada que hacer, se le está tomando el pelo al mundo. Bueno, y te dice, bueno, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos? Hay algunas naciones nuestras, de la Unión Europea, que tienen todo un recorrido, una experiencia, diríamos, democrática, de una autoridad mucho más estudiada, mucho más experimentada y mucho más con cierto orden, donde hay hasta cambios tan curiosos como pasa nuestro querido Han, nos llama a algunos de nosotros casi todos los días, desde Alemania. En Alemania no había ni una mascarilla. Y decían las autoridades que han sabido darle una respuesta primera, porque lo primero que hicieron fue educar a los niños y con los niños a la familia de lo que estaba viniendo. Antes de venir, ya estaban en ellos. Y por eso los resultados, los muertos son menos. ¿Son más guapos o no? No lo sé. Pero son menos y la respuesta entonces es buena. Pero lo que voy, ese mismo país que tiene una buena autoridad, que sabe llevar el pueblo, hace no mucho tiempo decía, no hace falta la mascarilla. Hoy, me decía hoy, Han, dice, no te puedes figurar, no hay nadie por la calle que vaya sin mascarilla. Todo el mundo. Y ese pueblo que tiene una buena autoridad, educada en el trabajo de la democracia, sabiendo lo que hay que hacer en cada momento, pues está respondiendo, no se le ocurre a ninguno salir sin mascarilla. Y por otra parte, guardar, dice, empiezas a hablar y si ves que el otro se mueve, das un paso para atrás. Y guarda la distancia tal, contra de la educación que podemos tener otros. Nosotros no somos los africanos. Nosotros no somos los que tienen todavía muchísimos menos medios. Y debíamos estar en otra situación. Yo creo que hay una orfandad tremenda desde el punto de vista de autoridad. Estamos en muy malas manos. Estamos con muy poca autoridad. No hay... Si empiezas a leer lo que dicen cada vez, cómo se contradicen, el espectáculo de las 3 de la tarde todos los días, digo, a ver por dónde va a decir lo contrario que decía ayer. Eso no puede ser, la gente se da cuenta de que no estamos dirigidos. Se da cuenta.
¿Y eso cómo se arregla? Con la medicina, con el laboratorio, no, eso se arregla también con toda una formación ciudadana, donde la gente debe saber que está bien dirigida. Y nosotros no estamos bien dirigidos. Este es el gran problema. Hay un problema técnico, absolutamente técnico, que no depende del médico, ni depende del farmacéutico, sino que depende de la ciudadanía. Y que depende de que la gente pide que seamos serios. Y que, termino, que ellos están ahí para el bien común. Y seguimos perdiendo el tiempo, la bronca permanente entre ellos está por encima del bien común del trabajo. Y lo vemos en Madrid, y lo vemos en Cádiz, y lo vemos en todas partes, y así no podemos andar. Entonces, la gran responsabilidad es decir, ¿qué podemos hacer? Pues ser conscientes de que estamos en una oscuridad grande porque no sabemos por dónde podemos seguir tirando. Pero hay un agradecimiento, y termino por eso, yo vivo enfrente del hospital y desde luego les saludo con todo cariño, porque realmente ahí hay, en medio de este marabunda, en medio de esto hay gente que está jugándose el pellejo todos los días. Gracias mucho. Sin ánimo de ensartarme, Pero Antonio. muy brevemente, Sí, no, yo diría brevedad, muy no, brevedad. fuera de tiempo. Llevamos 48 horas esperando el boletín extraordinario de la Junta de Andalucía para que marque las normas. El BOE publicó el estado de alarma el domingo por la noche. Estamos a jueves y son las 9 menos cuarto de la noche. Llevamos los que estamos interesados en esta película esperando el BOJA extraordinario que iba a salir el martes por la mañana, que va para el martes por la tarde, que para el miércoles por la mañana, para el miércoles por la tarde, para el jueves por la mañana, para el jueves por la tarde, y a fecha de hora que la acabo de mirar, no está publicado el BOJA extraordinario con las normativas restrictivas en Andalucía. ¿Y alguien, en paréntesis, por eso digo... ¿Y alguien ha protestado por eso? Es que Los que estamos hartos cagamos del de esto aguantoformo. estamos a la Nosotros nariz. tenemos aguantoformo todos los días. Eso en un país civilizado Moncho, no se permite. No es nuevo ni siquiera con pandemia. Se breve dentro del orden porque ya nos quedan 10 minutitos para terminar. Muchas felicidades a todo lo que habéis expuesto. Y desde mi campo, que es el campo de la salud mental, soy médico psicoanalista, entonces yo, desde el análisis que he visto de esta situación, yo aquí destaco dos mecanismos de defensa que ha empleado la sociedad, contestando una serie de cosas. Una ha sido la negación y por otra ha sido el desplazamiento. La negación la hemos vivido todo este verano, después del confinamiento. Aquí no ha pasado nada, aquí todos a la calle, aquí todos tal, mascarilla no hace falta. Después hay un criterio, en el criterio de negación viene, a mí esto no me va a afectar, le va a afectar a fulano, le va a afectar a mengano, para mí no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esa estamos. Han sido los botellones, han sido toda esa serie de cosas, porque a mí no. ¿De acuerdo? El otro. Y después el desplazamiento. Cuando le afecta a uno o a alguien ha llegado a uno. Es que el problema no es mío. El problema es de las responsabilidades de las autoridades que tenían que haber tomado las medidas necesarias para que esto no ocurriera. Lo que estamos desplazando. Ahí coincido con usted en el momento en que ha dicho la falta de educación. La falta de educación, y con usted, sobre la falta de respeto. La falta de educación es existente. Se nos ha olvidado, yo la tuve de chiquitito, hace ya muchos años, siglo pasado. Una asignatura que era urbanidad. Era educación, urbanidad, y entonces nos enseñaban una serie de normas que nos enseñaban. Pero después el principio de autoridad se ha cuestionado y lo hemos vivido todos juntos, por ejemplo, en la universidad. Antes nos poníamos de pie cuando entraba el catedrático. Ahora, evidentemente, le dicen al catedrático, cállate que tengo que decirle algo a los alumnos. ¿De acuerdo? Y empieza el tuteo y empieza toda esa serie de cosas. El principio de autoridad se ha terminado. Entonces, este señor decía que en Alemania el respeto a toda esa serie de cosas. Yo también soy militar. Toda mi vida he sido militar. Y entonces, para dar ahora mismo, en el manejo de esta situación, hace falta, como bien se dice, el principio de autoridad. Los médicos, evidentemente, somos como los soldados de vanguardia de toda esta circunstancia. Pero los médicos necesitan toda una serie
de fusiles o de aparejos o de armamento para combatir esto. Pero en primer lugar, no se le ha dado. En segundo lugar, los médicos han hecho como una especie también de negación, tienen una gran dificultad para aceptar su situación. Por ejemplo, no recurren a decir yo estoy agotado, yo estoy quemado, yo estoy de esta o de otra manera. Porque dicen que es su obligación y tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo, y punto y final. Tampoco, basándose en eso, la administración abusa, simplemente abusa de todo eso. Entonces, y también hay otro, y ya termino, hay otro proceso en el que yo me he enfrentado. Y me he enfrentado fundamentalmente a lo que ha dicho usted, que es al tema de, por ejemplo, el confinamiento y demás. Las principales demandas que yo he tenido en consulta y privada, en la consulta, y señalo lo de privada porque es que me han venido uno, el último que me llegó, me dice, es que fui al psiquiatra y me pudo dedicar 7 minutos. En 7 minutos, evidentemente, y lo comprendo por el psiquiatra, porque al psiquiatra le dan un número X de pacientes que tiene que ver. Entonces yo me acuerdo de un psiquiatra que me decía, es que yo veo entrar a uno en la consulta, que entra llorando, y le digo, este es depresión. Y me entra uno y me dice, son las 10:15 y usted me tenía que haber recibido a las 10. Eso es una neurosis. Con lo cual ya viene muy establecido el tema. Y así todo, dice. Hay otro que entran diciendo, no está usted grabando esto, no, pues todo eso es muy psicótico, ¿no? Bueno, pero quiero decir de que entonces procede a una situación como muy esquemática de decir, tengo 5 minutos para ver a esto. Y entonces nos vamos con el tratamiento mágico de la pastilla, que es lo único que da lugar a esto. Llámese antidepresivo, llámese ansiolítico, llámese lo que te dé la gana. Pero no da lugar a que esa persona se pueda llevar 1 hora charlando con él y le diga todos los factores que le están aconteciendo, todos esos factores que le están motivando. Cuando usted decía de que el confinamiento a una persona mayor con 70, 80 años, de meterlo 14 días en una habitación, que empieza a cuestionarse quién soy, cómo va esto, para qué estoy aquí, qué es lo que ha ocurrido, hacen como una especie de balance vital que les conduce a una situación muy mala. ¿Cómo se traduce eso biológicamente? Biológicamente con una inmunodepresión, con todos los factores de una inmunodepresión. Entonces, ahí está toda esa serie de cuestiones que habría que abordar, y eso ya concluye. Eso para otro día. Muchas gracias, Antonio, y terminamos las intervenciones, si parece. Y simplemente yo le pediría a la mesa que cerráramos hoy la mesa con alguna esperanza. El dilema que se plantea es el de siempre, ¿no? Lo urgente y lo importante. Aquí estamos hablando de las cosas urgentes porque son muchos muertos, porque da miedo escuchar las noticias desde por la mañana, pero lo importante no tenemos que dejarlo de lado. Y lo importante es que esta crisis sanitaria, esta pandemia a nivel mundial, va a provocar un cambio de modelo en todos los aspectos. Cambio de modelo educativo, cambio de modelo sanitario, cambio de modelo sociosanitario. Lo que dice Javier de una residencia de 120 ancianos y residencia de 400 ancianos, eso no es una residencia. Hay que plantear el tema de la ayuda domiciliaria, que muchas veces es la alternativa a esas macro residencias. El sistema sanitario, como bien decía Amelia, el tema de la salud pública ha sido la cenicienta de la salud pública, la medicina preventiva han sido las cenicientas del sistema sanitario. La ley de salud pública es una ley que está ahí y que no se ha hecho absolutamente nada. Y después con el sistema educativo, ¿no? O sea, el tema de los números clausus de la Facultad de Medicina, el tema de los números de aquí a los próximos 10 años va a haber un problema tremendo, porque es que no va a haber médicos. El otro día, en una reunión que tuve en el Colegio Médico, estaban hablando de las homologaciones que se están viendo en España con respecto a temas fundamentalmente de médicos sudamericanos que piden una homologación de su título aquí. Pues, señores, estamos asistiendo a una situación que pasa en Andalucía y pasa en España con respecto a Europa. Es que somos país de paso. En el último mes o últimos 2 meses se habían recibido en España 700 solicitudes de homologación de títulos a nivel del Ministerio. De las 700 homologaciones solamente se habían colegiado en España 200. 500 han conseguido su homologación y se van a otro país. En Andalucía 3/4 de lo mismo.
un porcentaje muy importante de médicos MIR que hacen el MIR aquí en Andalucía se van de Andalucía, porque tienen condiciones de trabajo mejores, porque tienen sueldos más altos, y la fuga de personal formal, como decía Pilar, son 6 años de carrera y 5 años de MIR. Eso se hace con dinero público, eso cuesta mucho, y después hay otros países que son los que se están beneficiando. En Málaga, el Colegio de Málaga ha tenido una fuga de profesionales médicos tremenda, y casi todo Reino Unido, Francia. Irlanda. Las retribuciones de un médico del trabajo, que lo sé, en Francia son 3 o 4 veces el sueldo que tenemos nosotros aquí en España, con lo cual el modelo hay que cuestionarlo. Estamos ahora mismo en lo urgente, pero lo importante es que hay que cambiar un modelo sanitario, un modelo educativo, un modelo sociosanitario y un modelo de sociedad, que yo creo que es lo que probablemente se nos olvide cuando la curva empieza a descender y pasen 4 o 5 años y nos acordemos de las mascarillas como con cierta jocosidad. Nos quedan 3 minutitos o 4 para terminar. Yo os pediría, por favor, en el mismo orden de intervención de antes, que dierais un testimonio de esperanza o de bondad a esta inquietud tan manifiesta que vamos a aguantar por lo menos más allá de un año todavía. Bueno, no, tú mismo. Sí, ¿Tú crees que esto algún día terminará? Tiene que terminar y luego va a ser de nosotros. bueno, pregunta venenosa. Sí, y verdaderamente hoy, a día de hoy, verdaderamente no es el mejor momento para hacer la pregunta y sobre todo para responderla con ese espíritu tan optimista, ¿no? Yo creo que sí, que naturalmente que la especie continuará. Y todos evolucionamos, ¿no? Y que efectivamente la adaptación se producirá. Lo único que ocurre, a mí, desde el punto de vista biológico, tengo mucha más esperanza de lo que pueda suceder que desde el punto de vista social. A mí me angustia más como simple ciudadano la situación que vamos a vivir en los próximos decenios, desde el punto de vista, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista biológico, yo creo que sí puedo ser el más optimista de todos, ¿no? de esta mesa. Con respecto a la vacuna, incluso, es cierto que, bueno, hay el conocimiento que estamos adquiriendo es lo suficientemente rápido y avanzado como para ir intuyendo un poco cuál es el problema de la patogénesis de este virus tan complejo desde el punto de vista inmunológico, y es cierto que hay cosas que todavía no conocemos, pero probablemente como medida simplemente de prevención entre personas que no hayan tenido contacto con el virus previo, que no tengan suficiente edad, la vacuna probablemente pueda funcionar relativamente bien. Las personas que tengan más edad, pues es más complicado, porque ahí precisamente la memoria inmunológica es la que, en cierto modo, puede estar complicando de una manera muy grave la evolución de los pacientes con más edad, ¿no? Pero en las personas jóvenes, los niños y demás, pues este es un virus que con una vacuna suficientemente inmunogénica, digamos, probablemente la respuesta no sea del todo mala. Pero a mí me preocupa la cuestión social, no tanto la económica, sino la social, que es lo que verdaderamente va a arrastrar esta economía destrozada. Muy bien, muchas gracias. Pepe. Muy bien. Él es más biólogo, yo soy más social por las especialidades que tenemos. Y bueno, yo también soy optimista, pero soy optimista porque a veces miro atrás por mi afición a la historia de la epidemiología y de la estadística, y veo que ninguna epidemia ha sido eterna. En todas las epidemias empiezan y acaban, y esta ha empezado y acabará. Lo que sí está claro es que la mayor parte de las epidemias, desde las epidemias clásicas de peste hasta la epidemia del cólera en la Inglaterra y en la Europa del siglo XIX, hasta la epidemia de gripe del siglo XVIII, sí que han transformado de alguna manera la sociedad, y esta pues también la va a transformar.
lo que decía Antonio del cambio de los cambios de paradigma, pues evidentemente va a haber un cambio de paradigma. Tenemos que reflexionar sobre lo que en epidemiología se llama los determinantes intermedios, ¿no? Todas aquellas variables que están relacionadas con la economía, todas aquellas variables que están relacionadas con la sociología que intervienen en la salud pública. Quizás, ¿saben cuánta gente viajó en el año 2019 en el mundo? 4.000 millones de personas. Quizás haya que reflexionar que eso tiene un impacto en la salud, en la contaminación, en el medio ambiente. Es decir, a lo mejor la epidemia sirve para reflexionar en todo eso. Fijaros, Virchow, que es el padre de la anatomía patológica, pero también de la medicina social, ya dijo en el siglo XIX que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia. Sí, en definitiva, yo creo que, como decía muy bien Moncho, pues seremos los ciudadanos los que ayudemos al cambio de paradigma o al cambio de los paradigmas desde el educativo. Hablaba también Antonio de la falta de médicos y que tengamos que traer médicos de fuera cuando todos los años se nos quedan 3 o 4.000 o 5.000 estudiantes nuestros fuera del MIR. Lo más lógico es aumentar las plazas de MIR. Sería lo más lógico, es decir, aumente usted las plazas de MIR. No aumente usted los números de estudiantes de la Facultad de Medicina que no pueden más. Lo que tiene usted que aumentar son las plazas de MIR, por ejemplo. En definitiva, soy optimista en ese sentido. En el sentido biológico de Manolo, que apunta Manolo, pues él tiene más argumentos que yo. Estoy seguro que llegará la vacuna, estoy seguro que sabremos gestionarla, porque luego vendrá la logística de cómo gestionar el administrar tantos millones de dosis, pero bueno, estoy seguro que llegará, estoy seguro que la epidemia acabará, pero también estoy seguro que lo vamos a pasar regular en los meses venideros y que luego tendremos que reflexionar los ciudadanos y hacer reflexionar a los políticos porque hay bastantes cosas que cambiar. Muchas gracias. Pilar, contigo terminamos. Pues yo, siguiendo la misma línea, también soy optimista a medio plazo. Es verdad que las curvas se llaman curvas porque suben y bajan, ¿no? Bueno, estamos ahora, no sé, subiendo, estamos subiendo. Llegaremos a bajar. La vacuna, yo creo, como lo comenté antes, vale, llegará, pero quizás yo tenga más esperanza en un tratamiento precoz, en el que nos impida pasar de la fase 1 a la fase 2, que no lleguemos nunca a la fase 3. Y yo tengo esperanza en que ese tratamiento quizás llegue antes que la vacuna. Vamos a fijarnos en el SIDA. Todavía no hay vacuna para el SIDA, pero sí tenemos tratamientos antivíricos. Por ahí es por donde yo tengo más esperanza. Y si además ayudamos un poquito a nivel individual, esto tiene que ir para adelante. Y los políticos que nos ayuden, ¿no? A ver si hay que decirle que siempre nos ayuden callándose. A lo mejor. Señores, muchísimas gracias. Cuidaros. Nos seguiremos viendo. No sé si la curva hará que la actividad nuestra vaya a ponerse en letargo, ¿no? Hay que pensar. Estaremos. Bueno, muchas gracias por venir todos. Y yo sé que está la calle como para no salir.